Matrix 1, ¿vale? La primera, muestra la evolución que tiene Neo, ¿vale? Sí. Y digamos que Neo... Nosotros, ojo, no sabemos lo que muestra. Nosotros hemos querido hacer esta analogía con la consciencia, sí, con el mundo consciente. Claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque mola, nos ha molado. Sí, no, es una peli que nos gusta mucho. Porque es una peli que si la has visto puedes relacionarla. Entonces es como más fácil porque es físico, se ve en la peli las tres fases, la última no. Y es una peli que te hace reflexionar. Bueno, entonces, digamos que a lo largo de la película pues se ve cómo Neo despierta, cómo pasa de la inconsciencia a la consciencia, ¿vale? Entonces, ¿explicas un poquito el contexto? ¿De qué? ¿De la peli? Sí, o el contexto de los mundos, para que... ¿El mundo Matrix? Claro, el mundo Matrix... Vale, la peli... Pero el de la peli, sí, el mundo Matrix es una realidad que no es real, ¿vale? Es la realidad en la que vivimos, que en la peli, pues, representa una ilusión, que podría ajustarse a la realidad que vivimos hoy. La realidad... es que esto es un poco complejo de entender y de explicar. O sea, la realidad no es... La realidad la vamos creando según vamos avanzando. Vale, digamos un poco para poner en contexto. Digamos que el mundo cuando está en su máximo apogeo, ¿vale? Pues digamos que las máquinas o la IA tomó el control del mundo, ¿vale? Ojo, en el 99 la IA tomó el control del mundo. Ojo. Y entonces lo que hicieron las máquinas para poder sobrevivir, como hubo como una especie de guerra y taparon el sol, que era, digamos, su fuente de energía, pues lo que hicieron es coger la energía de los humanos, ¿vale? Entonces, digamos que lo que hacen es cultivar humanos y sacar de ellos su energía. Entonces, ¿qué hacen para que estos humanos vivan? Estás destripando la peli, ¿lo sabes? Bueno, pero es para poner en contexto. Pues dale al pause y la ves. Y luego continúas con el podcast. Exactamente. Quien no haya visto la peli, es que hay que explicar un poco el contexto. Si alguien la ha visto hace mucho, que lo recuerde. Vale, veis, es que la tenéis que ver. Y luego veis la analogía esta. O sea, que parar este vídeo, no pasa nada, paradlo. Iros a otro vídeo Bueno, entonces... digamos que usan a los humanos como fuente de energía, pero estos humanos, ¿qué es la realidad? Pues la realidad son, al final nosotros sentimos por nuestros sentidos, ¿no? Pero ¿qué es eso? Son pulsos eléctricos, señales eléctricas. Claro. Entonces lo que hacen es simular esas señales en su cerebro, de modo que ellos están como en cápsulas de las que no se han movido nunca, en las que han ido creciendo, pero ellos viven como si vivieran en una realidad, como si vivieran en este mundo, por ejemplo. Entonces, ellos tienen su vida. Es como si la vida real fuera un sueño. Claro, pero es que si tú lo piensas, o sea, tú por ejemplo tocas algo, tocas este bolígrafo y tú ¿cómo sabes? Tú lo estás tocando porque estás viendo el bolígrafo. Entonces tú dices, vale, es un bolígrafo, pero realmente hay una señal que se transmite del dedo a tu cerebro. O sea, realmente el cerebro y del ojo. Correcto, y del ojo, pero si yo tuviera los ojos cerrados y estuviera tocando y analizo que es un bolígrafo, yo ni siquiera sé el color, ni... Y si tuviera un olor característico también, ¿o? Exacto, nuestro cerebro computa toda esa información de los 5 sentidos, en realidad son 7, pero bueno, hablamos de los 5 externos, y de esos 5 sentidos llega a una conclusión, nuestro cerebro llega a una conclusión, ¿vale? Que por aprendizaje hemos entendido que es la conclusión de las demás personas de nuestro entorno. Y ojo con esto, de nuestro entorno, porque un bolígrafo puede ser igual en todo el mundo, pero hay cosas que no son iguales en todo el mundo. No, y también el contexto cultural influye. Por eso digo. Vale, pero bueno, sí que, por ejemplo, los animales, que relacionen con los animales en unos países y en otros. Por ejemplo. Vale. Venga, pues volvamos un poco a nuestro Matrix, ¿vale? Entonces, digamos que Neo, entre esos dos mundos, sufre un despertar, ¿vale? Digamos que él vive en el mundo de Matrix, en el mundo maya, ¿vale? Y él, ¿qué ocurre? Que él comienza a cuestionarse. Comienza a hacerse preguntas. Él no acaba de encajar en este mundo. Él, digamos que no... insatisfecho, no se ve realizado, tiene un trabajo que... Sí, no acaba de encajar con la realidad, se le ve que sufre insatisfacción, desasosiego, que está en una búsqueda constante.
necesita responderse preguntas, ¿vale? Entonces digamos que esa sería como una primera fase de la inconsciencia, y es la que hemos llamado de no aceptación. Sí. ¿Vale? Porque una aceptación nos referimos a que no entendemos la realidad bien como es. Y a lo mejor a ti te ha ocurrido antes de comenzarte a ver todos estos vídeos, porque a nosotros nos ocurrió, era como un poco decir, esta vida acaba de tener sentido, te haces muchas preguntas, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué esto ocurre? Y no acabas de encontrarte. ¿Qué? ¿Matrix te posee? Sigue al conejo blanco. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entras en contacto con una realidad distinta. Aún no sabes qué es esta realidad, pero tú comienzas a leer libros, a ver podcasts, a ir a conferencias, a escuchar cosas diferentes, ¿vale? Que no sabes ni cómo. O sea, no sabes ni cómo has llegado ahí. Al final es como un tema energético, ¿no? Digamos, tú en la inconsciencia pura vibras una energía, al comenzar a hacerte cuestiones, preguntas, empiezas a cambiar tu energía y atraes esas cosas con esa otra energía. Sí. Entonces digamos que en cierto modo es como si atraes... Sí, pero que no hay un punto de inicio. Hay alguien que te da un libro, hay alguien que te dice que veas no sé qué, hay algo que te hace pararte en una tienda y están emitiendo algo, está hablando un tipo en una conferencia o en una librería coger un libro diferente. Exacto. No sabes qué, pero hay algo, que es, yo creo que es la relación con Neo cuando le escribe... Cuando le comienza a escribir Trinity. Exactamente. Y cuando entra en contacto con Morfeo. Exactamente. Esa ¿vale? es la base esta que hemos igualado con esto de los vídeos, los libros. Claro, tú empiezas a tener contacto con una realidad distinta. Y es justo cuando Morfeo le explica, pues, de qué va esto. Sí. Y aquí es importante porque justo en el paso de inconsciencia al paso de consciencia de la inconsciencia hay un punto de inflexión, que es la consciencia de la inconsciencia. Ay, perdona. Bueno, entre el paso de la inconsciencia y de consciencia de la inconsciencia hay un punto de inflexión. ¿Y cuál es en la peli? Es la elección de las dos pastillas, ¿vale? Tú comienzas a ver un mundo nuevo, pero no tienes por qué quedarte con él, es tu elección, ¿vale? Pero eso sí, si comienzas a indagar, este mundo nuevo te atrapa. Porque empiezas a aprender muchas cosas, empiezas a entender muchas cosas. Sí. Entonces, es lo mismo, por eso le dice Morfeo, no hay vuelta atrás. Si tomas la pastilla roja, no hay vuelta atrás. ¿Vale? Aquí, justo en este punto, seguramente que hay personas que empiezan a bichear vídeos, a ver cosas, a conocer a escritores, a conocer a gente que da conferencias, pero no cambia su vida. ¿Vale? Pues es tener un contacto con este mundo y tomarte la pastilla azul. Exactamente. No has llegado el programa no ha llegado a tragarte. Sí. Y claro, cuando tomas la pastilla roja, lo que ocurre es que como tú sigues aumentando en el autoconocimiento, este autoconocimiento también te va atrapando. No quiere decir que llegues al estado de conciencia de la conciencia, ni mucho menos. No. Pero quiere decir que ya volver atrás y volver como vivías antes cuesta, porque empiezas a conocer cosas nuevas, empiezas a conocerte un poquito más tú, empiezas a sanar heridas, empiezas a aceptar pequeñas cosas, ¿vale? Empiezas a conocer, empiezas a tener un diálogo contigo mismo, Entonces, cuando comienzas a tener esa relación contigo mismo, es complicado volver atrás. Ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Aquí digamos que hay un punto de inflexión entre la inconsciencia y la consciencia y la inconsciencia, que es tomar la pastillita roja. ¿Y qué es lo siguiente que le ocurre a Neo? Bueno, lo primero, claro, tú te tomas la pastilla roja, o sea, empiezas a meterte en este mundo. Hay un momento en el que te ves sorprendido, joder, como que mola, pero de repente, o sea, como que mola porque es algo nuevo, es algo que te atrae, te llama, pero de repente pasa el tiempo y entras en frustración porque como que no avanzas, como que no consigues, no entiendes nada, es como que hay un proceso ahí
Es el proceso que decimos de dientes de sierra, ¿vale? Esto en la peli realmente pasa como muy rápido, pero esto Sí. es un proceso que realmente es lento. Es lento, Y sí. esto sería como el entrenamiento. Claro, la peli Porque- dura 2 horas Y la vida dura y la vida, pues, pues, hay pues de que- media 80 años, ¿no? Claro, Pues hay que igualar los timings. Sí. Y teniendo en cuenta que no llegamos a veces a la consciencia, pues Sí, pues, imagínate entre la claro. etapa 1 y la 2. Sí. Pero bueno, entonces digamos que ¿cuál es la siguiente etapa? Pues la siguiente etapa que experimenta Neo es el entrenamiento, ¿vale? Porque digamos que tiene que entrenar a comportarse en un mundo nuevo, porque las reglas del mundo viejo no sirven en el mundo nuevo. ¿Qué tal? Instrucción de combate. ¿Jiu-jitsu? ¿Voy a aprender jiu-jitsu? Joder. Mikey, ¿a que no puedes probar solo una? ¿Qué tal un poco más? Sí. ¿Y qué es este entrenamiento para nosotros? Pues este entrenamiento para nosotros es cuando, por ejemplo, comenzamos a leer libros e intentamos ponerlos en práctica. Un buen ejemplo de esto son los 4 acuerdos, Sí. ¿vale? Que nosotros nos lo leímos, nos gustó mucho e intentamos ponerlo en práctica. ¡Uf! Y entonces es cuando dices, Dios mío, pero esto es Claro. mucho más complicado de lo que parece. O las visualizaciones de Joe Dispenza. Sí, o meditar. sí. ¿Vale? Entonces, este entrenamiento es comenzar a poner en práctica estos conocimientos que estamos adquiriendo en este nuevo mundo. Como es un nuevo mundo con otras reglas, Claro. hay que... Entonces, es lo que decía Oli, que en este entrenamiento hay muchas fases de saturación. De frustración, de no entiendes nada Claro. otra vez, es como que vuelves a Y empezar y esto, es- pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Sí. Exactamente, y digamos que tú vas un poco adquiriendo los conocimientos de manera consciente. Y al tener tanta consciencia, pues a veces se produce la saturación, porque, Claro. claro, a todo le buscas un sentido. No. No me lo creo. No es posible. No te dije que sería fácil, Neo. Te dije que sería la verdad. Basta. Déjame salir. Déjame salir. Quiero irme. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Neo, ¿qué le ocurre? A Neo le ocurre que según le conectan al constructor, Sí, empieza a hablarle, a contarle las cosas, y de las primeras cosas que dice Neo es sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, y le sacan. Sí. ¿Por qué? Pues porque hay veces que este mundo satura, porque al final son conocimientos nuevos, son cosas complicadas de implementar, sigue habiendo preguntas de, joder, como yo no me he dado cuenta hasta ahora no me he dado cuenta antes de esto. Pero esto ya es pasando a la fase, para mí, pasando al paso 3, a la fase de consciente de la Inconsciencia. inconsciencia. Sí, en la fase 2, que es consciente de la inconsciencia, digamos que pasa, pues... Es esto que estás describiendo. Sí, exacto. Es un poco... Es ese entrenamiento que es esa adquisición de conocimientos de forma consciente e intentarlos llevar a la práctica, ¿vale? Y aquí, ¿qué ocurre? Pues aquí ocurre algo maravilloso, y es que con todos estos conocimientos que vas adquiriendo y con este entrenamiento se va forjando un nuevo yo, Sí. ¿vale? Que es lo que le pasa a Neo y lo que nos pasa a nosotros. Cuando tú vas evolucionando, esta creación de un nuevo yo, que ocurre, que tú dices, vale, yo hay cosas de mi pasado que me gustan, me las quedo, pero hay cosas que no tienen por qué venir conmigo. Y entonces, digamos... Empiezas a cambiar en todo, realmente. Sí, Empiezas pero... a cambiar, incluso empiezas a desapegarte de cosas que hacías, empiezas a sentir más lo que es, por ejemplo, sabores o tacto de la ropa que llevas puesto, o empiezas a sentir, pues tengo calor, pero no tengo calor inconscientemente, sino que lo estoy notando. Empiezas o- a apreciar Sí. pequeños detalles de la vida que antes se te escapaban. Incluso a veces tienes sobreestimulación de los sentidos, porque es como que tu mente de repente se da cuenta de que estoy viendo, que estoy tal, o me agobio, pues hay mucha gente aquí. Empiezas a tener como sobreestímulos, como que te das cuenta de eso. O sea, a nosotros nos ha pasado muchas veces Sí. de ir por la calle o ir a comprar y como que sobresaturado porque tienes demasiados estímulos y estás como tratando de darte cuenta de los estímulos. Y dices, no puedo con tanto. O sea,
te satura. Claro, entonces digamos que esta fase de consciencia y de la inconsciencia tiene dentro de ella pues la fase de entrenamiento y creación de un nuevo yo, ¿vale? Y aquí es muy bonito porque en la película, dentro de esta fase, porque aquí Neo no cree en él mismo, ¿vale? Digamos que Neo, bueno, ha decidido tomar la pastilla roja, le está costando un poco, está en la fase de entrenamiento, está entrenando en el constructor, ¿vale? Con los programas que le ponen de lucha, de salto y tal. Y aquí, claro, llega un momento que le llevan a ver al oráculo. Estás hablando del cuarto paso, ¿no? Estás hablando todavía de la consciencia consciente de nuestra inconsciencia. Sí. Estamos todavía en la fase 2. En la fase 2 de las 4 que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando va a ver el oráculo, esto es muy bonito porque esto te pasa en algún momento de la consciencia y de la inconsciencia, porque en la vida tenemos muchos maestros espirituales. Y digamos que no es que el oráculo sea un maestro espiritual, pero el oráculo le pone a Neo un espejo delante suya. El oráculo representa el espejo, realmente. Sí, porque el oráculo no le dice nada. Vale, digamos que Neo le dice, no soy yo, ¿verdad? Y Sí, la otra le investiga como si fuese un médico y le dice, lo siento. O sea, ella no le dice nada, sino que simplemente ratifica lo que él ha dicho. Sí, es un espejo, o como un eco. Que tú te dices al espejo, soy guapo, y te repite, soy guapo. Pero si te dices, soy feo, te repite, soy feo. Qué interesante, pero... ¿Y tú dirías? ¿Pero qué? Pero sabes perfectamente lo que voy a decirte. No soy el elegido. Lo siento, joven. Tienes el don, sí. Pero das la impresión de estar esperando algo. Es que, no sé, a lo mejor estoy flipando, pero es que nosotros flipamos un poco de decir, joder, es que la leche, cuando, tío, Wachowski, como se llamen, cuando ves tías ahora. Cuando ves esta peli con atención, yo me encantaría hablar con sus creadores y decir, ¿de dónde coño habéis sacado esto? Porque ya en el 99 estáis hablando de la IA. Esta peli tiene mucha analogía con la física cuántica, sí. ¿Vale? Porque al final en Matrix todo lo que crees lo creas. Sí. Y bueno, es probable que ya hubieran tenido contacto con estas cosas, simplemente que nosotros hemos tenido contacto pues 20 años después. Sí. Entonces, pues nos hemos dado cuenta. Sí, bueno. Pues bueno, si la ves con atención, la verdad es que está llena de píldoras de conocimiento. Exactamente. Entonces, en el oráculo, ¿qué ocurre con el oráculo? Que digamos el oráculo pone como un espejo enfrente de Neo, ¿vale? Y realmente Neo dice, no soy yo, ¿verdad? Y el oráculo dice, lo siento, ¿vale? Como diciendo, claro, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Querías oír esto? Pues... ¿Qué le vamos a hacer? Tú querías oír esto y yo te digo esto. Pero es precioso cuando antes de irse Neo le dice el oráculo palabras que Neo ha dicho antes hablando con Morfeo, ¿vale? Y le dice, recuerda que tú no crees en el destino, sino que tú tomas tus propias decisiones. Es decir, si tú no crees en el destino, ¿por qué vas a hacer caso de lo que te diga un oráculo? Sí, es que es curioso. ¿Vale? Entonces es como precioso como el oráculo es su propio espejo de decir, ¿qué quieres que te diga? ¿Que no eres? Chico, pues no eres. Y luego le recuerda lo que él tiene en la mente. Lo que él tiene en la mente. Recordarás que tú no crees en esas tonterías del destino, ya que tú controlas tu propia vida. ¿Recuerdas? Él sí que es verdad que al principio se va creyendo en lo que le ha dicho en el oráculo, de que él no era. Hasta que luego más tarde despierta. Ya pasamos a la fase 3. Hemos hablado de la inconsciencia, hemos hablado de la consciencia de nuestra inconsciencia, ¿verdad? Y ahora nos queda la fase 3. De consciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando van a ver el oráculo, pues vale, digamos que se van y tienen problemas para salir de la matriz, ¿vale? Y es cuando pues capturan a Morfeo. Ve la peli antes de ver el podcast, ¿vale? Sí, o sea, no quiero hacerlo aposta, pero... Entonces, ¿qué ocurre? Que
Morfeo es una persona clave, ¿vale? Porque digamos que es el capitán de su tripulación y tiene información que si las máquinas adquieren, pues bueno, pueden cargarse a las personas conscientes, a lo ¿vale? que queda de la humanidad. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento que tienen que desconectar a Morfeo, ¿vale? O sea, no queda más opción, porque si las máquinas cogen la información, se ha acabado. Y no es un tema de que tú quieras a Morfeo, es un tema de la humanidad, ¿vale? Entonces, ahí es cuando Neo, cuando comienza la fase de consciencia de Neo, porque Neo tiene su segundo despertar y dice, creo que puedo traer a Morfeo de vuelta. Y es cuando comienza a creer en él. Exactamente. Morfeo creía en algo y estaba dispuesto a sacrificar su vida por aquello en lo que creía. Por eso tengo que volver. ¿Por qué? Porque yo creo en algo. ¿En qué? Creo que puedo traerle aquí. Ese es su segundo. Su segundo despertar. El primer despertar sería con la pastilla roja. Exactamente. Digamos que ese es el punto donde coge consciencia. Donde empieza a coger consciencia, por así decirlo. Y donde comienza a creer en él mismo. Exactamente. ¿Vale? Y entonces, claro, él ya comienza a tomar las riendas de su vida, vuelve a entrar a la Matrix, le intenta liberar, bla. Es cuando la super empieza incluso a retar a la gravedad, ¿vale? Esa escena en la que se dobla así para atrás y las balas le pasan por encima y una le roza, pues digamos que empieza a entender que en Matrix lo que crees lo creas. Exactamente. ¿Vale? Entonces, bueno... eso no quita que no tenga recaídas, porque si no hubiera tenido recaídas no le hubiera rozado esa bala. Exactamente. Por ejemplo, o sea, sigue siendo todavía... un proceso de continuo cambio y evolución. Sí. ¿Vale? Pero aquí comienza a ser ya consciente. Claro, empieza esto es que pues, cuando empiezas a ¿cómo se dice? Identificarte de tu ego. Y aquí es cuando Neo rompe con sus creencias limitantes. También, exactamente. ¿Vale? Como la gravedad, por ejemplo. Exactamente. Pero recordemos que tiene recaídas, porque hay un momento, ¿vale? Hay muchas cosas que pasan que no os las voy a contar, ¿vale? Pero bueno, hay un momento en el que Neo deja de creer en él. Está a punto de salir, se encuentra con un imprevisto. Sí, y hay un momento de la Matrix. De la Matrix para volver a la nave, se encuentra con un imprevisto. Sí. ¿Vale? Y él deja de creer en él y se abandona. Sí. Y tiene que ir Trinity digamos, es la que tiene que recordarle quién es y para qué está aquí. Sí. Es la que cree en él. Y digamos que él pues vuelve o sea, son esas pequeñas recaídas, digamos que vuelve a resurgir y ya pues bueno, pues se salva y toda esta historia. A ver, dentro de lo que es, intentar no destriparla demasiado. Sí, joder, es que tampoco, pero bueno. Y ahora levántate.